diapositiva el tema número 0, que era, ¿no es cierto?, el estudio de la luz, pero desde el punto de vista de la luz natural, ¿ya? Entonces, como ya leyeron eso, ahora vamos a ver lo que es la luminotecnia, que trata de la luz artificial, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el tema número 1, que es luminotecnia, ¿ya? Estos son los subtítulos que vamos a ver en el tema número 1. Fíjense, vamos a ver conceptos, ¿no es cierto? Conceptos de luminotecnia, leyes y curvas, y luego vamos a ver lámparas y luminarias. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la definición de lo que es luminotecnia, ¿eh? Estos son los subtítulos que vamos a ver entonces, les decía, ¿no es cierto? Definiciones, leyes y curvas, lámparas y luminarias, y iluminación, cálculo de iluminación de interiores, ¿sí? Empecemos entonces con el primer subtítulo, que es definición de lo que es la luminotecnia, ¿sí? Bueno, la luminotecnia, fíjense, es una ciencia que estudia las distintas formas de producir luz, pero estamos hablando de luz artificial, ¿ya? Así como su control y su aplicación, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver cómo se produce o cómo se crea la luz artificial, eso son para los fabricantes. Sí vamos a ver, ¿no es cierto?, su aplicación de la luminotecnia, ¿no? Entonces, la luminotecnia estudia la luz artificial, ¿ya? Hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, esta era la primera tecnología que se utilizaba para la iluminación artificial. ¿Cómo se llama este tipo de bombillos? Tecnología Incandescente. incandescente. Eso hace 30 años atrás se utilizaba esa tecnología, ¿ya? Y luego, fíjense, ¿cómo se llama esta nueva tecnología? Fluorescente. Muy bien, fluorescente, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado de el incandescente al fluorescente aproximadamente unos 20 años atrás, ¿no? Hace 20 años atrás se pasó del incandescente al fluorescente, como se dice, ¿no? ¿Y hoy en qué tecnología estamos de iluminación? LED. Eso, ¿no es cierto? Ahora estamos pasando, o sea, estamos en transición, no es que estamos usando 100% LED, ¿ya? Estamos en transición, ¿no? Y estamos entrando a la era de LED. Hay otras tecnologías, hasta en la parte industrial, por ejemplo, se utiliza la fluorescente y hay otras tecnologías que son lámparas de descarga que actualmente se usan. Pero obviamente, en forma genérica, como se dice, estos son los saltos de tecnología en iluminación. Hoy estamos entonces en la tecnología LED. O sea, todos los focos prácticamente ya vienen con tecnología llamado LED. Muy bien, entonces eso es en cuanto a un resumen de lo que es la tecnología, la luminotecnia, que obviamente estudia la luz artificial, ¿eh? Y la luz artificial son los que emiten los diferentes tipos de lámparas y luminarias. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver las unidades y las magnitudes principales que hay en luminotecnia, ¿ya? Esta es la primera magnitud que se llama el flujo luminoso. El flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una luminaria. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay luminarias que emiten más cantidad de luz respecto a otras? ¿O será que todas las luminarias dan la misma cantidad de luz? ¿Qué dicen? Varía. Varía dependiendo Varían, ¿no es cierto? dependiendo de la Varían. luminaria. Entonces, eso es lo que es el flujo luminoso, ¿ya? Es la cantidad de luz que emite una lámpara o luminaria. ¿Y cómo se define técnicamente? Dice que
El flujo luminoso es, dice, la potencia emitida por una fuente de luz en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. ¿Por dónde entra la luz al ser humano? ¿Saben por dónde entra? No. Muy bien, la luz entra por el ojo, ¿no? O sea, el ojo es el encargado de medir la sensación de iluminación de cualquier tipo de lámpara. Entonces, el flujo luminoso es una magnitud medible y simplemente me indica la cantidad de luz que emite cierta luminaria. Y el flujo luminoso se mide en lumen, ¿ya? El lumen es la unidad de medida del flujo luminoso y su símbolo, fíjense, está aquí del alfabeto griego, ¿ya? Entonces, esa es la primera magnitud de la luminotecnia, el flujo luminoso, o se llama cantidad de luz que emite una luminaria o lámpara. Obviamente estamos hablando que todo eso ingresa por el ojo humano. Bueno, entonces como el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una luminaria, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay diferentes cantidades, diferentes valores de cantidad de luz dependiendo del tipo de la luminaria. Por ejemplo, una lámpara incandescente de 100 vatios, fíjense en que actualmente se usa ya muy poco, ¿no? Eso se usaba bastante hace 30 años atrás. Fíjense, tiene 1200 lumen de cantidad de luz que emite este tipo de luminarias, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, estos tipos de luminarias que se usa bastante es la lámpara fluorescente, ¿no es cierto? Y el flujo luminoso o la cantidad de luz es 3000. Vean la diferencia, ¿no? La tecnología fluorescente consume menos energía, ¿no es cierto? Consume menos energía. ¿Por qué? Porque solo es de 40 vatios. Pero fíjense, da el triple de luz, ¿no? Emite el triple de luz respecto al incandescente, ¿no? Entonces, obviamente, por eso es que lo ha desplazado la tecnología fluorescente al incandescente. La lámpara halógena, por ejemplo, de 1000 vatios, tiene 22.000 lumen. Vapor de mercurio, 6.200 lumen, de 125 vatios. Lámpara de vapor de sodio, esto se usa bastante para iluminación de las calles, ¿no es cierto? Luz naranja, amarilla, 5.600. Y la tecnología LED, que obviamente depende de la potencia, por ejemplo, de 15 vatios emite 1.300 lumen. Si yo comparo, ¿no es cierto?, el LED, comparo el LED con el incandescente, ¿no es cierto?, 15 vatios emiten más que 100, ¿no? O sea, se dan cuenta de esa relación, ¿no es cierto? Entonces, aquí están, en esta tabla están los diferentes valores de cantidad de luz que emiten las luminarias y eso se llama como flujo luminoso. ¿Alguna consulta sobre sobre esta primera magnitud de luminotecnia que se llama flujo luminoso? Esas lámparas de sodio son las que se utilizan en la luminaria pública, ¿no? Sí, las lámparas de sodio, estas son las lámparas de sodio que se utilizan para iluminación de vías públicas, ¿no? O sea, calles, avenidas, ¿no? Aunque las calles ya están cambiando a tecnología LED, pero el vapor de sodio va a seguir existiendo y seguramente con el tiempo ya va a ir desapareciendo, pero actualmente sigue en vigencia ya. ¿Qué otra duda tienen sobre el flujo luminoso? Disculpe, los focos o las lámparas, cuando ya vienen por fábrica, o sea, la cantidad de flujo luminoso que dan, o se calcula eso. No, claro, vienen, ese es un dato, es una característica técnica, ya, ¿no? Cuando usted compra un foco de cualquier tipo, indica, digamos, cuánto de luz emite, le indica también, ¿no es cierto? Uno más se basa en esto, ¿no? En la potencia. Le
indica la potencia también. Cualquier luminaria, obviamente, que cumpla una cierta estándar de calidad, ¿no? Por si es chinito, como dicen, no le dice, ¿no?, la cantidad de luz. Le dice lo que consume energía, pero no le dice la cantidad de luz. El resto de las luminarias que son de clase buena para arriba, todos esos datos están como se dice, en el envoltorio de la lámpara que uno está comprando. ¿Han comprado ustedes alguna vez una luminaria para su casa, para cambiarlo, o un bombillo? Sea LED, fluorescente, Sí, eso, ¿no? sí, sí. Ya, en la caja está esa. A ver, vamos a ver aquí, a ver, espérenme un minuto para que vean. Espérenme y continuamos con eso. Vamos a usar el internet. Y vamos a poner aquí caja de luminaria LED. Vamos a ver qué nos sale. Así viene, ¿no es cierto? Cualquier luminaria. Y voy a ver cuál está más claro. A ver, este de aquí, vamos a ver si se ve. Creo que se ve, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. Uy, Sí, no sé qué pasó. decía 60 watts y 806 lúmenes, creo. Ah, usted lo vio. Usted ve mejor que yo, parece. La caja quiero ver bien. Se perdió la caja. Bueno, aquí hay una caja, a ver, vamos a ver. Bueno, va atrás, ingeniero, ahí en la misma. Aquí, Ahí ahí está. está, Mire, mire. 800. 60 watts y Ya, 806 entonces, lúmenes. claro, esos son los dos datos técnicos más importantes, ¿no? El otro es el color, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí me dice la cantidad de flujo luminoso. Ahora, no sé si será LED, LEDs, ¿no? LED, ¿ve? 60 vatios, dice. 60 vatios, 806, 806 lumen. ¿Bien? ¿Qué otra consulta tienen sobre? O sea, tiene que indicar, ¿no?, cuánto de luz da. Obviamente, si hay otra marca, vamos a suponer otra marca de 60 vatios, ¿ya? Pero el flujo luminoso me dice, por decir, 1200, ¿cuál de las dos luminarias es mejor? La de 1200 porque va a ser más, va a iluminar más. Así es, o sea, no todos los LEDs, digamos, de 15 vatios, por eso cuando compran, obviamente la potencia le indica, digamos, cuánto va a consumir de energía, ¿no? Eso es importante. Pero también tienen que saber cuánto luz emite su luminaria. Como le digo, si hay otro de 60 vatios y me da más luz, obviamente es más eficiente, quiere decir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, no es suficiente la potencia. Ya, los envoltorios de las luminarias, que lo llaman chinitos, esto lo borra, no tiene eso, y uno no sabe cuánto da. O sea, uno tiene con el ojo más o menos, tenía que comparar con otro, por decir, ¿no es cierto? No tienen ese dato porque no sé por qué, digamos, ¿no? Pero no lo llevan, digamos. Bueno, ¿qué pregunta tienen sobre flujo luminoso, jóvenes? Entonces, los datos más importantes a tomar en cuenta en la compra de una luminaria sería la potencia, el flujo luminoso y el color, ¿no? Sí, el color, que lo vamos a ver más adelante, eso. ¿De qué depende de que el flujo luminoso sea más potente en los LEDs y en los focos incandescentes sea menor? Que pasa que es otro tipo de tecnología de iluminación. El incandescente utiliza, como se dice, su nombre dice, ¿no? Digamos, tiene un filamento que se calienta. Ustedes saben, un metal cuando se calienta, ¿qué color se convierte primero? Rojo y después va cambiando a más ¿Ya? amarillo mientras más se calienta. Es rojo, ¿no? Si sigo cambiando, aumentando la temperatura, se convierte en amarillo. Entonces, eso es la tecnología del incandescente. Es muy ineficiente, ¿no? Porque, digamos, da luz, pero pierde la energía en calor, pierde energía convirtiéndolo en calor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es eficiente. El LED es un diodo, ¿no? Un diodo emisor de luz que obviamente consume menos energía para convertirla en luz. Ya, voy a ver aquí. ¿Dónde estaban? En la diapositiva. Bueno, ¿alguna pregunta sobre
¿Alguna pregunta? Entendió, ingeniero, se entendió. Ya. Un minutito ya, un minutito mientras ven estos valores. Estoy aquí, han tocado la puerta de la calle y voy a retirar. Solo es un minuto, ya, perdón. Pueden preguntar algo después de que vuelvan. Compañero, una pregunta. Ayer el ingeniero dio ponderación o dijo cómo serían sus exámenes. Sí, mandó ponderación. Pueden mandar al grupo de la ayudantía, por favor, es que no estamos en otro grupo porque no lo inscribimos todavía, por favor. ¿Hay grupo de ayudantía? Sí, es una ayudantía particular, sí. Ayudantías particulares con Oliver. Es escribirle a Oliver, ¿no? Sí, a él le escribí. Muchas gracias. ¿No puede mandar todo lo que dio el ingeniero, por favor, ayer al grupo de ayudantías, por favor? No hay mucha molestia, cualquiera que lo haya hecho. Bueno, jóvenes, disculpas. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre la primera magnitud, que es flujo luminoso? El ingeniero se entendió bastante bien. Ya, bueno, sigamos entonces el segundo concepto, eficiencia luminosa. Su nombre dice, ¿no? Eficiencia luminosa. O sea, la eficiencia se mide en base al consumo de la energía eléctrica. Si menos consume, esa luminaria es más eficiente, ¿no? Entonces dice que la eficiencia es la relación entre la cantidad de luz que emite una lámpara y la potencia eléctrica consumida por esa lámpara, ¿no? Entonces la eficiencia es simplemente, ¿cómo se calcula? Se divide la cantidad de luz, que es el flujo luminoso en lumen, dividido entre la potencia eléctrica consumida y, por lo tanto, la eficiencia de una luminaria se mide en lumen vatio. Esa es la unidad de medida de la eficiencia, ¿ya? La eficiencia, ¿no es cierto?, nos expresa el rendimiento energético de una lámpara respecto a cómo es la transformación de la energía eléctrica en energía o en luz, perdón, ¿no? O sea, nos indica si está usando la luminaria, la energía para transformarla a luz o no. Entonces, fíjense en este rectángulo de aquí. Esta es la potencia eléctrica. Esta es la potencia eléctrica, este rectángulo de aquí. Esa es la potencia eléctrica. Y fíjense aquí estas flechas, ¿no es cierto? Estas flechas. Hay una de color amarillo, otro de lila y de color verde, ¿no es cierto? La flecha de amarilla es la luz visible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el foco, cuando se lo conecta, ¿no es cierto?, a la red eléctrica, una parte de la energía que consume el foco lo convierte en luz. ¿Y la otra parte en qué lo convierte? Lo convierte en calor, ¿no? Es pérdida por calor. Alguna vez han reemplazado, inclusive el LED tiene esa pérdida por si acaso, ¿no? ¿Alguna vez han reemplazado una luminaria LED en la noche cuando se quemó? ¿O la tecnología fluorescente? Sí, Sí, de los fluorescentes, sí. Ya, ¿y cómo es cuando uno lo toca o lo deja en roja? La temperatura. caliente. Caliente está. Eso ¿qué me está indicando? Que ese foco consume energía eléctrica y no toda la energía lo convierte en luz. Fíjense, aquí esta franja de lila y rojo lo convierte en calor. O sea, mientras más gruesa sea la línea de color amarillo, más eficiente es la luminaria, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está convirtiéndolo toda la energía en luz y una pequeña parte en calor. Esa es la eficiencia. ¿Alguna consulta sobre la eficiencia? Sí, la eficiencia sería mientras más ilumine y mientras menos gasto haga mejor. Claro, mientras más luz da, es más eficiente, ¿no? La luminaria.
o la tecnología. ¿Ya? Bueno, veamos un ejemplo entonces de eficiencia. Fíjense, aquí tengo dos luminarias, un LED y un incandescente. Ambos, digamos, emiten la misma cantidad de luz, ¿no? Ambas casi emiten la misma cantidad de luz. A simple vista, ¿cuál será más eficiente en consumo de energía eléctrica? ¿Quién me puede decir? El LED. El LED, ¿no? O sea, ambos dan la misma cantidad de luz, pero ¿dónde está la diferencia? Está en el consumo de En la energía potencia. eléctrica. En la potencia, no 10 watts. Ya en la potencia, ¿no es cierto? Y la potencia se relaciona directo con el consumo de energía eléctrica. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia de la luminaria o del LED? ¿Cuánto será su eficiencia? 85. 85. 85%. 35 luz, o sea, quiere decir que por cada vatio que consume, entrega 85 lumen de luz. ¿Y la incandescente cuánto será? Tres. 13.3 más o menos. O sea, por cada vatio que consume, solo lo transforma en 13 lumen de luz, ¿no? Entonces se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia que el LED es más eficiente que el incandescente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre eficiencia? Simplemente para encontrar la eficiencia, entonces tenemos que dividir los lúmenes contra la potencia, sobre la potencia. Sí, eso me indica ya, ¿no? Entonces eso me indica si es más mayor, el valor quiere decir que es más eficiente, ¿no? Pero obviamente tiene que compararse con algo, ¿no? En este caso estamos comparando el LED versus incandescente, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Aquí, por ejemplo, fíjense, hay algunos valores de eficiencia, ¿no? El incandescente tiene una eficiencia de 11 lumen por cada vatio. El fluorescente tiene 80, el LED tiene 93, el vapor de sodio de alta presión 90, fíjense lo que se utiliza en las calles, eso de color amarillo-naranja, ¿no es cierto? Y eso es la eficiencia, esa es la eficiencia luminosa. ¿Alguna pregunta sobre eficiencia? Haciendo relación potencia-lumen, el de sodio de baja presión no tiene mucha luz, no tiene mucho rendimiento, ¿no? Por la capacidad de su potencia. El sodio de baja presión es eficiente, solo que, o sea, hay dos aspectos, ¿no? Uno es eficiencia y otro más adelante que vamos a ver que es color. O sea, el color es importante a veces ya, ¿no? Emite mucha luz, pero el color no es muy agradable ya, ¿no? Más adelante vamos a ver los subtítulos cuando entremos a color y ahí ya se va a aclarar ya, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigamos entonces, ya vimos ya dos conceptos, flujo luminoso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es la iluminancia, que se representa con la letra E. Iluminancia, fíjense, iluminancia o iluminación, dice, ¿no? O sea que la iluminancia también se conoce como iluminación, ¿no? Técnicamente es iluminancia, o sea, el lenguaje común se lo conoce como iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Dice que se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. La iluminación tiene su unidad de medida y la iluminación se mide en lux, ¿ya? En lux. Entonces, la iluminación es la cantidad de flujo luminoso incidente, dice, por unidad de superficie, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, fíjense, tengo yo una lámpara que está en el techo y tiene 750 lumen de flujo luminoso. Pero de esos 750 lumen a la mesa, ¿no es cierto? No llegan 750, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la luz que está en el techo, una gran parte se va a ir al techo, va a ir a las paredes, a las ventanas, ¿no es cierto? Y aquí a la mesa de trabajo, fíjense, en ese sector, solamente está llegando unos 200 lumen. Entonces, la iluminación es igual al flujo luminoso, pero no el flujo de la luminaria, ¿no? El flujo luminoso que llega a la superficie.
dividido entre la superficie en metros cuadrados y eso me da la iluminación, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre iluminación? Bueno, creo que todos ven y saben qué es iluminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes quieren tener una buena iluminación en su cuarto en el cual ustedes están estudiando, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que aumentar? La luz, una buena iluminación que tenga el cuarto. Ya, tiene que aumentar potencia. Al aumentar potencia están aumentando la cantidad de flujo luminoso que le llega a la superficie, ¿no? O sea, la iluminación es cantidad de flujo luminoso que llega a la superficie, ¿no? En este momento, por ejemplo, ustedes están a 2, 3 metros de la luminaria y obviamente tienen un valor de iluminación, ¿no es cierto? Si ustedes se suben a la mesa donde están en este momento y obviamente, por decir, se suben a una mesa o se paran cerca al foco, ¿no? Va a haber más iluminación cuando estén parados o cuando están así sentados en su escritorio o en su mesa. ¿Qué dicen? Cuando estemos parados. Eso, o sea, ¿por qué? Porque estamos cerca de los 750 lumen, ¿no? O sea, no va a llegar más lumen, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice flujo luminoso que llega a la superficie, ¿ya? Esa es la iluminación. La iluminación, entonces, es medible, ¿ya? Y obviamente se relaciona con el flujo luminoso, ¿no? Que el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite la luminaria. Pero si yo lo coloco en el techo, fíjense, esos 750 que emite no llegan a la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la luminaria yo lo bajo un poco, por decir? ¿Qué va a pasar aquí con el flujo que llega? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumenta. Ya aumenta. Y si aumenta, ¿va a aumentar la iluminación o va a disminuir la iluminación? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Voy a tener más flujo luminoso que llega y automáticamente, según la formulita, analizándolo, voy a tener más iluminación, ¿ya? Eso entonces es la iluminación y se mide en lux. Por ejemplo, para tener una idea, mediodía de verano, fíjense, mediodía en el verano, la iluminación es de 100.000 lux. No hay nada mejor que la iluminación de la luz solar al mediodía en verano, ¿no? Es mucha iluminación. No sé si alguien tal vez tiene problemas de la vista, ¿no es cierto? Porque no todos los seres humanos tenemos la misma sensibilidad de la vista, ¿no es cierto? Y obviamente cuando hay mucha iluminación, sobre todo ustedes van a ser ingenieros industriales, van a trabajar, ¿no es cierto? Como se dice, a campo abierto. ¿Qué se coloca para que no le moleste esta tanta iluminación al ojo para trabajar? ¿Ya? Lentes. Ya se coloca lentes, ¿no? Eso es para, digamos, disminuir la iluminación, ¿no es cierto? Porque mucha iluminación, digamos, es muy buena, pero 100.000 es mucho también, ¿no? Entonces se utiliza gafas, ¿no? Para proteger, como se dice, al ojo y si va a estar mucho tiempo, ¿no? Ya, en el invierno son 20.000 lux de iluminación al mediodía. Una oficina bien iluminada, fíjense, basta con 400, 800, ¿no es cierto? Haciendo, ya, 400, 800 y una calle bien iluminada, ¿no es cierto? Está por orden de los 20 lux. La luna llena también tiene una iluminación de 0.25 a 0.50. Entonces, eso es la iluminación, ¿no? Alguna vez, no sé si ustedes, los que trabajan, por decir, están desarmando algún objeto, algo, y no ven, por decir, con la luz del taller o de la oficina, ¿no es cierto? Y salen al sol, ¿no es cierto? Porque ahí son 100.000 lux para que más o menos tengan una mejor vista. ¿Les pasó una vez eso, jóvenes? Sí, especialmente cuando está uno soldando por mucho tiempo y tiene que hacer otras cosas, medio que no opaca la vista. Ya, muy bien. Bueno, bueno, eso es todo en cuanto a iluminación. Una pregunta sobre iluminación. No es lo mismo que flujo luminoso, ¿no? Flujo luminoso es cantidad de luz que emite una luminaria. Iluminación ya tiene que ver con el flujo luminoso que llega a una superficie. ¿Preguntas? Bueno, sigamos entonces. El luxómetro, fíjense, ¿en qué es el luxómetro? El luxómetro es un instrumento para medir la iluminación, ¿ya?
El luxómetro es como un metro, ¿no? Pero esto mide iluminación. Entonces, así es un luxómetro digital profesional, ¿no es cierto? Aquí está el sensor aquí es donde capta la luz y aquí es donde me indica la iluminación, ¿no es cierto? De ese lugar que estoy midiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la iluminación es 1850 lumen. La iluminación aquí es 822 lumen. Y es eso el luxómetro. El luxómetro mide la iluminación. Entonces, no sé si tienen una pregunta. ¿Ya? Y fíjense, hoy en día ya no es necesario inclusive tener este tipo de luxómetros. Estos son profesionales, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora ya el celular, como tiene muchos sensores, también actúa como un luxómetro, ¿ya? Y por si acaso, uno se va, ¿no es cierto?, al celular, al Android, a Play Store, y obviamente uno puede instalar esa aplicación de luxómetro. Voy a ver si yo lo tengo aquí. Voy a mostrarle. No sé si ven, a ver cuánto está marcando. ¿Ven cuánto está marcando o no? ¿Jóvenes? ¿Cuánto No sé marca? muy bien, no sé muy bien, ingeniero, lo que sale en un recuadro chiquito, lo que está compartiendo la pantalla. Ya, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, por favor, bueno, están en su casa, no hay problema de megas. Entren a Play Store y coloquen luxómetro. Yo voy a tratar de entrar aquí. Lo que pasa es que esto no es Android, es una computadora, pero ustedes, ¿no es cierto?, en el Android, como es Play Store, ¿no es cierto?, colocan, voy a entrar a Play Store a ver si puedo entrar de la computadora en Google Play. Y aquí, a ver, aquí miren, aquí entran, ¿no? Ahí coloquen ustedes el luxómetro, ¿no? Luxómetro, ya me sale. Y este es el que estoy usando yo, hay varios, ¿no? Entonces, ven, que está de amarillo. A ver, ese es el que, a ver, quiero que, entonces, como ejercicio, van a medir la iluminación, en el lugar donde se encuentran en este instante. Ingeniero, Sí, ese aparato de luxómetro mide lo que refleja la habitación o directo de la fuente de luz que emana, ahí lo mide el luxómetro. mide la iluminación. No, pasa que la luz de la luminaria pues se va por todas las direcciones. ¿Me explico, no? Obviamente está diseñado un foco para que la luz más vaya hacia abajo, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque yo quiero tener buena iluminación, por decir, en mi escritorio, ¿no? Entonces, el fabricante no va a hacer que la luz se vaya, digamos, hacia arriba, por decir, ¿no es cierto? Pero igual la luz se va a las paredes, porque si ustedes ven en su casa las paredes, igual le llega la luz, ¿sí o no? Pero entonces no sería, si refleja en la pared, no sería que estaría midiendo la reflexión de la luz. No, o sea, a ver, primero instale, a ver, ¿ya lo instaló o no? ¿Lo instaló el programa, Dave Bismarck? No, pero ahorita estoy en mi auto y me paré un rato para hacer la pregunta, ingeniero, va a disculpar. No, está bien, pero a ver, ¿dónde está usted? ¿Está en el campo o dónde, en el auto? Estoy en mi auto de tachero. De taxi, Ya, está bien, ¿no? Entonces, no, ¿qué pasa? Que, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, mire, voy a pedir a una de sus compañeras, a ver, ¿alguien instaló el luxómetro? Hola, Sí, hola. ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, a ver, ¿cuánto mide la iluminación en su escritorio donde está usted? 38 lux. Pues poca iluminación, ¿es su habitación o dónde está usted? En mi cuarto, ingeniero, pero igual lo muevo un poco el celular en dirección del foco, me sale 98 lux. Exactamente eso quería decir. Muévelo a la pared, por decir, a ver, póngalo vertical. ¿Cuánto es la iluminación en la pared? A ver. Ajá. 10 lux, ingeniero. 10 lux, ¿no es cierto? O sea, la iluminación obviamente depende del lugar, es diferente su valor, ¿no? En la mesa, por ejemplo, de su compañero son, ¿cuántos en su mesa, dijo? 35.
Ahorita está en 57. Ya 57. Si él obviamente se va al rincón de su habitación, esa parte está menos iluminada, es obvio, ¿no? ¿Sí o no? Dependiendo de cómo lo movemos, la pantalla del celular y el dinero sale la luminosidad. Como le digo, cuando apuntaba Claro, directamente claro. al foco, me salía 98. Y dependiendo de dónde lo movía, iba variando. No, claro, obviamente, ¿no? Que la iluminación no es, digamos, no tiene el mismo valor, en cada punto va variando, ¿no es cierto? Sí, en cada punto va variando. Entonces, Entonces la cámara es lo que capta la luz, ¿no? sí, sí, exactamente. Si lo coloca usted al piso, va a ver que va a marcar menos, ¿no? O cerca al piso, fíjese. Entonces, el luxómetro es un aparato para medir la iluminación. Y por si acaso, en seguridad industrial, ustedes, ¿no es cierto?, cuando trabajan en seguridad industrial, el área de trabajo, por ejemplo, de una industria, tiene valores de iluminación que recomiendan las normas, ¿no? Y si miden con su luxómetro y la iluminación es muy baja, digamos, la norma le dice, por decir, 200 lux, y si ustedes miden el lugar de trabajo y es 50 lux, por decir, tienen que aumentarle, ¿no es cierto?, luminarias para que obviamente tengan buena iluminación, porque es una exigencia, ¿no?, para hacer un buen trabajo, ¿no? Peor si es una industria, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Hola, hola. ¿Se entendió, ingeniero, esta parte? Bueno, yo entendí. Sí, No todo sé bien, qué otro Inge, todo bien. ¿Qué cantidad Ya. de iluminación, o sea, es recomendable, digamos, por ejemplo, si nos piden para un almacén o algo así? Sí, ahorita le voy a mostrar, mira, ya que ustedes van a ser ingenieros ya pronto, creo, ¿no? ¿En qué semestre están? ¿Noveno? ¿No están? No, ¿no? Séptimo semestre de esta materia, ingeniero. Ah, le falta harto para ser ingeniero usted entonces, ¿no? ¿Ah? Ya, mire, o sea, hay tablas de iluminación, ahorita voy a buscar aquí. Lo que nosotros usamos los ingenieros eléctricos es la norma boliviana de instalaciones eléctricas, ¿sí o no? Se llama norma NB7777, esas son las normas, aquí está, mire, aquí está. Entonces en esas normas nos dice lo que usted decía, ahorita lo voy a abrir. ¿Quiere abrir o ya abrió? Abrió varias. Aquí vamos a ver, fíjense, esta es la norma, miren, o sea, Ingeniero, lo apagó su micrófono. perdón, aquí están las tablas, miren. Miren, aquí dice valor de iluminación recomendado, pero ¿qué quieren ver? Por ejemplo, aquí dice centros comerciales, cafetería, hoteles, aquí está transporte. ¿Qué zona quería ver? El que preguntó. ¿Almacenes? Ya, almacén, bueno, el transporte tiene almacén. Veamos aquí almacén, a ver, almacén, almacén. ¿Usted trabaja en almacén? No, son de curiosidad. Aquí está, miren, almacén dice, ¿cuánto tiene que tener? Aquí dice, ¿cuántos lux? ¿Ven? Aquí, miren, estoy diciendo, 100 lux, 100 lux de iluminación, digo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes aquí en el tema 1 es, para un almacén necesitan 100 lux. Entonces, ¿cuántas luminarias yo tengo que colocar a ese almacén para tener esa iluminación? ¿Me explico? ¿No? Ese es el objetivo del tema 1, ¿no? Ya que quieren saber un poquito más. O sea, para un almacenaje se necesita 100 lux, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular cuántas luminarias tengo que colocar para obtener esa iluminación. ¿No? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? De Pero esto les eso va preguntó a depender al área también, ¿no? De donde ¿Cuál? se quiera trabajar. Por ejemplo, si es un almacén, va a depender de la dimensión del almacén también. Exactamente eso, La ¿no? O cantidad sea, de luminarias.
Exactamente. La cantidad de luminarias depende básicamente de dos factores. Cuánto de luz requiere y de las dimensiones. Obviamente no es lo mismo si es un almacén de 100 metros cuadrados a que sea de 1000, ¿no? Obvio, eso, ¿no? Depende de eso. Esto y los repitentes, que son varios que hicieron estos cálculos con el ingeniero docente que llevaron. Sí, hicimos. Ah, entonces esto ya estamos repitiendo casi, ¿no? El avance, ¿o no? No, hay mayoría que estamos en verano. que estamos- Enséñanos, ingeniero. No, claro, Sí, claro. ingeniero. De Somos eso trata el nuevos. verano. Ese no era norma. Somos nuevos, ingeniero. No, Nos claro, gusta cómo no, enseña, no, de eso ingeniero. trata el curso. No, no voy a saltarme nada, no se preocupen, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. No sé si tienen una pregunta sobre iluminancia, o más conocido como iluminación, digamos. Ya vimos que es el luxómetro. ¿Alguna pregunta sobre iluminancia o iluminación? ¿Jóvenes? Hola, hola. ¿Se entendió? Ya, bueno, entonces aquí está el primer ejemplo, ¿no? Ya dijo, ¿no? ¿Cuánto era su compañero que dijo? ¿Cuánto era que midió? En mi escritorio salía 56 de la luminaria, el lumen máximo salía 98. Ya, cuando lo ocupen el luxómetro de su celular, ya lo que tienen que hacer primero es calibrar, que se llama. ¿Saben qué es calibración ustedes, no? Yo estoy en el séptimo semestre, ¿no? Este es un luxómetro profesional. El del celular, ¿no es cierto? Uno le pone funda, le pone protector, ¿no es cierto? Entonces se puede calibrar. Si ustedes fíjense, van al luxómetro, van a ajustes y le dan un factor, por decir, por ejemplo, ese que medía 50, si le da un factor de 2, le va a medir 100, a ver, póngalo. Pero obviamente tiene que tener el luxómetro, digamos, esto que está aquí de verde, el que es más exacto para calibrarlo, ¿no? ¿Pudo calibrarlo el de 35? El que está usando el luxómetro. Hola, hola. Estoy en eso, ingeniero. Váyase a ajustes y ahí le dice, ¿no? Factor, le dicen, ¿no? Sí, el factor lo estoy viendo. Está bien. Cámbiele, por decir, a 3, no sé, a 2, y va a ver que va a cambiar sus valores, ¿no es cierto? Eso estoy haciendo, ingeniero. ¿Cuál? Eso estoy haciéndole. Ah, listo, a ver, no comenta, a ver. Sí, Ahora se quedó completamente en 58,3 le puso. ¿Le cambió el factor o no? Sí, le cambió el factor de 1 a 3. ¿Y cuánto sale? 58 me sale de máximo y está estable, está constante. ¿Cuánto le salía antes? 98 me salía de máximo. 98. Bueno, ya, bueno, eso ya es trabajo para ustedes, digamos, ¿no? El de calibrar y esas cosas, ya, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre iluminación, iluminancia? Bueno, sigamos entonces. Aquí está el primer ejemplo, fíjense, dice calcular la iluminación sobre la superficie de 2 metros cuadrados. Fíjense, tengo aquí 2 metros cuadrados, tengo una luminaria de 730 lumen, pero de los 730 lumen obviamente no llegan, ¿no? Hasta la mesa, esos 730, solamente llegan 100. Entonces, ¿cuánto será ¿De 50? ¿Cuánto sale? 50. Ya. Entonces la iluminación se define como flujo luminoso, pero el flujo luminoso que llega
¿no? Dividido entre el área. Entonces tengo aquí 100 50, lumen, ingeniero. ya, 100 lumen sobre 2 metros cuadrados sale 50 lux, ¿no es cierto? El inciso B dice, fíjense, si queremos que la iluminación sobre la superficie sea de 200 lux, ¿cuánto debe ser el flujo luminoso que debe llegar? Han visto que a la luminaria, ¿no es cierto?, para mejorar la iluminación, le hacen esto o no. ¿Qué le estamos haciendo? A ver, fíjense, ¿quién me puede decir? Tendría que ser ingeniero. de 400. Ya, entonces, ¿cuánto tiene que llegar aquí? 400. 400, ¿no? Y se puede, porque la luminaria es de 730. Entonces, simplemente el flujo que llega va a ser igual a E por S, ¿no? Simplemente estamos despejando. Por lo tanto, es 200 por 2, 400 lumen. 400 lumen. Preguntas sobre este ejercicio de aquí, que es de iluminancia. Entendió bien. Bueno, ya, muy bien. Vamos a otro concepto que se conoce con el nombre de intensidad luminosa. ¿Ya? La intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa? Fíjense, dice que la intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada por una fuente luminosa en un segundo en una dirección dada y para un ángulo sólido. La intensidad luminosa se mide en candelas, ¿ya? Y para explicar qué es la intensidad luminosa, voy a explicar en este proyector. Este proyector, fíjense, está proyectando una imagen a la pared, ¿ya? Lo que no varía es esto, miren, lo que no varía el proyector es el foco. El foco tiene un flujo luminoso generalmente vienen de 5000 lumen, 5000 lumen harto, ¿no? El foco de un proyector, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, miren, se puede proyectar a diferentes tamaños de área en la pared. Puede ser de 95 pulgadas, 140 pulgadas o 180 pulgadas, ¿no es cierto? ¿En cuál de las 3 pulgadas mencionadas voy a tener la imagen más nítida en la pared? En la de 95. 95, ingeniero. En la de 95. En la de 95 ya, ¿no? Ya. ¿Por qué la de 95? ¿Quién me puede decir? Al ser más pequeño, más nítida la imagen, porque se reflejan con mayor calidad los píxeles. Ya, entonces, fíjense, miren, los 5000 lumen, cuando tengo la pantalla de 95 grados, los 5000 lumen lo estoy sacando por este ángulo de aquí. O sea, estoy concentrando la luz, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, el ángulo es mucho menor, en 95 pulgadas de proyección, respecto a 140 o a 180, perdón, ¿no? Entonces, si yo concentro la luz, fíjense aquí cómo se ve el haz de luz, entonces la luz va a salir con mayor intensidad. O sea, los 5000 lumen salen, ¿no? Salen. Y si yo concentro mucho más, obviamente la luz va a ser más intensa. Esa es la intensidad. O sea, la intensidad de qué depende. Del flujo luminoso y del ángulo por el cual está saliendo ese flujo luminoso o esa luz. Eso me da la intensidad. A menor ángulo, mayor intensidad de la luz. O sea, estos 5000 lumen van a salir con mayor intensidad. No sé si tienen una pregunta sobre la intensidad luminosa. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la intensidad luminosa? En sí, ingeniero, mientras más pequeño sea el ángulo, mejor va a ser la intensidad luminosa. La intensidad, sí, porque, o sea, los 5000 lumen, el foco da 5000 lumen, pero, o sea, lo que estoy haciendo es que salga por un ángulo mucho menor y sale con más intensidad, se dice eso, ¿no? Esa es la intensidad.
Entonces, para la intensidad, yo necesito saber el flujo luminoso y el ángulo por el cual va a salir la luz, ¿sí? O ese flujo luminoso, perdón. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro. Bueno, ya, entonces la intensidad se mide en candelas, ¿ya? Y una candela es igual a lumen sobre ángulo sólido. El ángulo sólido se mide en estéreos radianes, ¿ya? El ángulo plano se mide en radianes, ¿saben eso, no? Radianes o grados, pero el ángulo sólido se mide en estéreos radianes. Sí, sí, ¿Ya? ¿Han llevado ángulo sólido en matemáticas, cálculo, no? Jóvenes. Ya, este es ángulo sólido. Mira, aquí por ejemplo vamos a suponer que la luminaria está aquí al centro y la luz va a salir por aquí, por este ángulo, miren. Por aquí va a salir la luz, ¿no? Ese ángulo sólido, ¿no? Es esta parte de aquí. Ya, porque estamos hablando en 3 dimensiones, ¿no? El ángulo sólido se mide en estéreo radián. Bueno, ¿cómo se define ángulo sólido? El área o la superficie, ¿no? Área o superficie. Esto vendría a ser la superficie. Pero voy a pintar. Esto de aquí es la superficie. ¿Dividido entre qué? Entre radio al cuadrado, ¿no? Eso es la definición. Así es como se calcula el ángulo sólido. ¿Ya? Por ejemplo, una esfera completa tiene 4 pi estéreo radianes. ¿Qué es una esfera completa? Por ejemplo, si este hueco que ven aquí va creciendo y va creciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo máximo que puede crecer ese hueco respecto a la esfera? ¿Cuál es lo máximo que puede crecer, jóvenes? El diámetro, ingeniero. El diámetro de la esfera. ¿Cuál? El diámetro de la esfera, ingeniero. Ya, miren, o sea, puede aumentar ese hueco hasta que desaparezca la esfera, ¿no? O sea, si desaparece la esfera, ¿por dónde va a salir la luz? ¿Por dónde va a salir? Por todo lado. Por todo lado, eso es una esfera completa. Cuando la luz sale por todo lado, entonces el ángulo sólido es 4 pi estéreo radianes, se dice, ¿no? ¿Ya? Eso entonces es lo que se conoce como ángulo sólido. ¿Una pregunta sobre ángulo sólido? Entonces, ingeniero, cuando el agujero es completo, sale por todos lados la luz y es 4 pi estéreo radianes. Así es, 4 pi estéreo radianes es cuando, digamos, cuando este hueco ya se come toda la esfera. Digamos. Gracias, ingeniero. Eso no es. Bueno, eso aquí tienen en la diapositiva, no voy a explicar eso porque eso es matemáticas, ya, ángulo sólido. Vamos a los ejemplos. Entonces dice aquí, fíjense, en calcular el ángulo sólido de este huequito de aquí, miren. ¿Qué datos necesito para calcular el ángulo sólido? ¿Se acuerdan? Área y radio. Ya. 1,5 metros cuadrados dividido entre... el área es 1,5 metros cuadrados. El radio son 4 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? $0,093. Ya, 0,093, ¿no? Obviamente, si el hueco es más grande, el ángulo sólido va a ser mayor, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que se conoce como ángulo sólido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo de aquí? Ingeniero, no nos va a pasar esta diapositiva para que lo volvamos a practicar. Ya les pasé desde la clase 1, le pasé todas las diapositivas para el primer parcial. Le pasé todos los prácticos para el primer parcial. Simplemente tienen que estudiar y entender. Usted recién se inscribió, ¿no? Sí, ingeniero, recién me inscribí por eso. Ya, se va a poner al día ya, ¿no? Ya para otro verano, si se aplazan, voy a tener el texto ya, ¿no? Porque el texto es mejor
me he dado cuenta que el texto es mucho mejor que la diapositiva, ¿no? Vamos a Tenerlo pasar. así en papel, ¿no? Vamos a pasar, ¿Ah? ingeniero, vamos a pasar. ¿Qué otra pregunta tienen? Todo Parece claro, que Inge. parece que están cansados ya, ¿no? Bueno, Un break. ya hacemos este ejercicio, hacemos un break, ¿les parece o no? Ingeniero, está bien, hagamos el ejercicio. Ya, Inge. Ya, bueno, miren, entonces la intensidad luminosa dice, ¿no es cierto? Fíjense, aquí dice, miren, calcular la intensidad luminosa que emitida por esta lámpara, ¿no? Si yo analizo esta lámpara, ¿no es cierto? ¿Por dónde está saliendo la luz de esta lámpara? ¿Será que está aquí, como en este ejemplo, que saliendo solo por aquí, así? Todos lados está saliendo, ingeniero. Sería Eso, 4 está Por todos saliendo lados. por todos lados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo sólido cuando la luz sale por todos lados? 4 pies 4 radianes. pi. Entonces, el ángulo sólido, necesito dos datos para calcular la intensidad, ¿no es cierto? El ángulo sólido va a ser 4 pi estereoradianes. Y obviamente el otro dato que es el flujo luminoso, ¿no? Por lo tanto, la intensidad es igual al flujo luminoso de la luminaria dividido entre el ángulo sólido, que es 4 pi estereoradianes. ¿Cuánto sale la intensidad? 58,0915. Eso, 58 candelas, ¿no es cierto? Entonces, si yo por decir, a la luminaria lo hago de esta forma, esperemos un minuto a ver, si yo lo hago esto, o sea, estoy tapando, como se dice, la parte de arriba, ¿no? Entonces la intensidad va a aumentar, ¿no? Porque obviamente la luz va a ir hacia arriba, pero va a rebotar, ¿no es cierto? Va a rebotar en las paredes de arriba y va a salir aquí con más intensidad, ¿no es cierto? El mismo flujo luminoso, pero va a salir con más intensidad, ¿no? Eso es intensidad luminosa. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Todo claro. ¿Entendió, ingeniero? Bastante bien. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño break para que tomen su refresquito, su agua, y ¿les parece 10 minutos? Está bien, ingeniero. Está bien. Estamos con el mismo enlace. 10 Sí, minutos. ingeniero. ¿Cuál, cómo que dijo el...? Entramos con el mismo enlace. No simplemente voy a silenciar. Oh, claro, Ah, depende ya, de ya. ustedes si tienen Ok, megas limitados, ok. yo voy a apagar mi... Hola, hola. Vamos a esperar a ver unos minutos, no sé, parece que siguen. Hola. Buenas, Oli. buenas. ¿Alguna consulta, duda que tengan mientras se van incorporando sus compañeros? Ingeniero, Diga. el mismo tema del luxómetro, yo estaba pensando, ingeniero, las paredes no emiten luz propia, reflejan la luz que emana de una fuente de calor. Entonces el luxómetro no estaría calibrando o dando falsos datos acerca de la intensidad de la luz, ya que no es un objeto que emana luz propia. ¿No sería una reflexión de la luz? El luxómetro, voy a hacer aquí el luxómetro. Vamos a suponer que aquí está el luxómetro, en esta posición, por decir ya. Y este es el foco, ¿no? El luxómetro mide la iluminación en el lugar donde usted lo está colocando. En este caso, si está en esta posición, va a medir, ¿por qué? Porque la luz de este foco, el flujo luminoso, llega así. Ese lo con flecha. ¿No? Va a llegar aquí y va a hacer esto, ¿no? Y obviamente otro va a venir directo, ¿no? ¿Me explico, no? ¿No? Entonces va a venir aquí y va a llegar ahí. O sea, rebotar. Exactamente eso, ¿no? Pero ¿acaso no sería entonces que estaría calculando el rebote de la luz? Porque usted sabe que la luz no se refleja de la misma intensidad conforme al objeto, pues. Hay unos que son más lisos, otros más
más riguroso, y dependiendo del color también. A veces el negro no refleja el 100% de la luz que el blanco. Entonces, por eso yo le preguntaba si es que el luxómetro no marca datos reales, porque ¿cómo va a variar en una habitación tantos datos de acuerdo a la posición? Debería indicar uno solo, ¿no? Porque el cálculo que hacemos es para No, un... no, 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 El cálculo no, a varía ver, por la dirección. no, o sea, mire, si alguien tiene un luxómetro, la iluminación varía en cada posición que usted le mueva. Si, digamos, en este momento lo tiene debajo del foco, lo mueve a 20 centímetros del foco, le va a variar, ¿no? Porque obviamente es así, ¿no? O sea, no le va a llegar la misma cantidad de flujo luminoso al luxómetro, ¿no es cierto?, en cualquier posición de la habitación, digamos. No sé si está claro. Para entenderle mejor tenés que hacer como un triángulo y sacar con el ángulo. Por eso es que varía. La cantidad de luz que sale del foco recto va a ser siempre mayor que a los lados. A ver, aquí lo voy a explicar yo, ¿no? Aquí, voy a intervenir sus compañeros. Voy a hacer una nueva diapositiva, ¿no? Y aquí voy a hacer la pared, el piso y la pared. Fíjense entonces, la iluminación, ¿no es cierto?, va a ser mayor en esta parte de aquí. Ahí me equivoqué de... La iluminación va a ser mayor aquí, porque obviamente la luz está llegando casi directo, ¿no? Pero en esta parte de aquí, voy a hacer un punto. En esta parte de aquí, punto amarillo, voy a tener otro valor de iluminación en luz. ¿Por qué? Porque la luz obviamente aquí no llega así de forma directa, ¿no? Y además hay el componente que viene aquí y de aquí ya rebota ahí, ¿no es cierto? Y seguramente que también viene aquí un poco y llega hasta aquí, me explico, ¿no? Pero obviamente en el centro, en este punto del centro, obviamente llega directo, pero también le llegan de aquí, perdón. No, ingeniero, pero yo decía, en ese rebote que hace contra la pared para ir al luxómetro, ¿no pierde la intensidad de la luz? ¿O va a reflejar la misma forma Claro, pierde este que está llegando, este rayo que está llegando, esta intensidad pierde, y obviamente cuando rebota, no rebota con la misma valor. Pero estos otros componentes, digamos, le llegan pues, de forma... Sí, diga. De forma directa. Por eso es que el compañero decía que cuando lo ponía directo, tenía un valor más alto. Y cuando lo ponía sobre ¿A qué se llama? No. A tenía un dato más, o sea, un cálculo más bajo. Entonces yo digo, entonces está perdiendo luz al rebotar. Entonces para eso no se necesitaría una fórmula donde se añadiría qué sé yo, lo que depende, digamos, ¿no?, de la superficie, del ángulo de incidencia o los colores, digamos, ¿no?, que se reflejan. Lo que pasa es que el luxómetro mide el luxómetro mide la iluminación puntual. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la esquina, seguro que me va a dar 100 lux, ¿no? Entonces quiere decir que la iluminación en este punto de aquí, que voy a marcar aquí, es 100 lux. Ahora aquí al medio va a ser 200 lux, por decir, ¿no? 200 lux, ¿no es cierto? ¿No? Aquí va a ser, no sé, 150 lux. En cada punto tengo un valor diferente de iluminación. No es que la iluminación es, como se dice, constante en todos los puntos, ¿no? Si yo lo acerco, por ejemplo, aquí, si yo lo acerco el luxómetro aquí, seguro que va a marcar, no sé, más, ¿no? 300 lux, ¿me explico? ¿No? Sí, eso entiendo, porque mientras más cerca está del foco, es mucho más
más lux que Claro. tiene. Por eso en el ejemplo yo le pedí calcular aquí, por decir, en un tamaño pequeño, cuánto más o menos la iluminación aquí, ¿no? Aquí daba 200 lux, daba aquí, creo, si no me equivoco en el ejemplo, ¿no es cierto? Sí, ya. Es así, la iluminación no es que es constante en cualquier punto, ¿ya? Por lo que usted dijo, ¿no? Porque llega a las paredes y rebota, ¿ya? Claro, eso va a rebotar y va a perder lux para que se vaya ya directo al luxómetro. Eso era lo que yo Claro, quería. pero Digamos, el luxómetro le mide cuántas intensidades está llegando al celular, ¿no? O sea, no ya. tiene que aplicar Pero una fórmula, entonces, es un instrumento. ¿Sí? ¿Cuál? pero entonces para utilizar el luxómetro y querer tener valores reales, ¿no cree que va a No, a lo que variar? mide son valores reales. A ver, lo que mide son valores reales. Mire, a ver, vamos a suponer que usted es inspector y a usted le gusta ser inspector. Estoy haciendo aquí la planta, por decir, aquí es la planta, digamos, ¿no? Y aquí vamos a suponer que está la mesa de trabajo, por decir, ¿no? Y aquí está la persona, por decir, aquí está trabajando, ¿no? Ya está trabajando. Y la norma le dice, digamos, que la iluminación en el lugar de trabajo tiene que ser 100 lux. ¿Dónde usted va a colocar el luxómetro? A ver, indíqueme aquí. ¿Aquí lo va a colocar aquí en esta esquina y va a medir ahí o dónde va a medir los 100 lux? Dígame, a ver, ¿dónde tiene que En el medir? lugar de trabajo. En el lugar de ¿Ah? trabajo, siempre. En el Aquí, lugar ¿no? de trabajo. Aquí, si aquí le da Exacto. 105, aquí le da 99, aquí le da 98, está bien, tiene 100, quiere decir, me explico, ¿no? Entonces, Ya. usted tiene Entonces, que medir en la zona en que está trabajando. tipo así Sí, como un promedio se sacaría, digamos, haciendo el cálculo en diferentes puntos para sacar un promedio y no solo basarse en una sola estructura. claro, no se va a hacer una sola medida, pero el foco, aunque usted no lo crea, está diseñado, el foco, digamos, está diseñado de tal forma de que, por decir, en esta cantidad de área que yo haga, más o menos se tiene la misma iluminación. O sea, por eso, muévalo en su escritorio un poquito si quiere, o sea, desplácelo y va a ver que obviamente varía, ¿no? No sé, 55, 54, 56, o sea, obviamente si aleja más ya va a ir viendo más, ¿me explico? ¿No? Sí, ingeniero. Esa duda era la que tenía, pues. Es que pensé que el luxómetro calculaba otros datos, ni no tomaba en cuenta. No calcula, mide, el luxómetro le mide la iluminación en un punto determinado y en cada punto varía, le dijimos. Pero ya le expliqué que tampoco, digamos, que en esta mesa de dos, digamos, va a marcar, esta mesa de verde, por ejemplo, ¿no? Aquí le va a marcar 200 el luxómetro. Aquí le va a marcar 202, por decir. Aquí le va a marcar 203, ¿me explico? No, o sea, no es que tampoco aquí le va a marcar 0, por decir, ¿no? Ya, sí, esa era mi duda, ya lo despejé ya. Gracias, ingeniero. ¿Usted dónde dijo que trabaja? ¿Usted es inspector de qué? ¿Me dijo? No, soy tachero, taxista. Por el momento estoy trabajando con mi auto. Ah, perdón, sí, ya, entonces, digamos, en cada milímetro, voy a decir, obviamente voy a tener diferente valor de iluminación, digamos, ¿no? Pero si yo me muevo 10 milímetros, no es que, digamos, si tenía 200, a los 10 milímetros no me va a marcar 0, me va a marcar 199, por decir, ¿me explico, no? Sí, es que ya fue una confusión mía, entonces fue del tema del luxómetro. Pero ya me lo aclaró usted muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, a ver, ¿alguna otra consulta, jóvenes, para terminar de una vez este tema? Todo claro, Inge. Claro, Inge. Ya, entonces vamos a volver voy a borrar todo ya. Recién somos las 8:30, ¿no? Tenemos harto hoy. Bueno, ya quedamos en la intensidad, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la intensidad de este ejemplo? Bueno, vamos al siguiente subtítulo entonces, que es luminancia. Ya vimos, ¿no? El concepto de iluminación, vimos lo que es intensidad luminosa, vimos flujo luminoso, vimos ángulo sólido. Ahora vamos a ver lo que es la
luminancia, fíjense, ¿en qué la luminancia? Se llama luminancia la intensidad de luz que refleja una superficie, lo que decía su compañero, ¿no? El que trabaja de taxista. Ya entonces, la luminancia es la intensidad de luz que refleja una superficie. ¿Ya? Su valor se obtiene dividiendo la intensidad luminosa reflejada por la superficie aparente vista por el ojo en una determinada dirección. La luminancia se mide en candelas sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces la formulita es esta, la luminancia es I sobre S, donde I es la intensidad de luz reflejada por la superficie, S es la superficie o área que refleja, y L viene a ser la luminancia. Ya, luminancia se llama en luminotecnia. Ya, en el lenguaje común, ¿quién me puede decir qué otro nombre recibe la luminancia? ¿Ver? ¿Qué otro nombre recibe la luminancia, jóvenes? Brillo. Eso, ya el brillo. ¿Ustedes saben qué es el brillo o no? Hola. Supongo que es lo que refleja, ¿no? Hola. ¿Saben qué es el brillo o no? ¿Ah? ¿Cuándo se dan cuenta que un objeto está más brilloso que otro? Cuando está más pulido. Resplandece. Perdón, Karen, ¿qué dijo Karen? Resplandece. Ya, y Bismarck, ¿cómo dijo cuando se nota que tiene más brillo? Cuando está más pulido, o sea, no tiene mucho, o sea, es más pulido, digamos, la superficie es más lisa, se podría decir. Ya, muy bien, usted, Bismarck, usted parece que ha visto un auto con mucho brillo, ¿no? ¿Cuándo un auto tiene mucho brillo? ¿No? Cuando están encima, cuando están adelantecito de mí antes que me choquen. Ya, cuando está bien lavado, ¿no es cierto? Entonces, es luminancia. La luminancia, digamos, es también se conoce como brillo, ¿no? Pero en luminotecnia se lo llama luminancia, que es simplemente el brillo, es la cantidad de intensidad de luz que puede reflejar una superficie. Mientras más luz refleja, es más brillante. O en este caso, tiene más, se dice que tiene más luminancia. Esa es la luminancia, jóvenes. Entonces, es la intensidad de luz que puede reflejar una superficie. Por ejemplo, mira, aquí tengo una hoja de papel blanco, ¿no es cierto? Y obviamente yo lo ilumino con 400 lux y el papel blanco lo que va a hacer es reflejar la luz reflejada y ese reflejo se llama luminancia, ¿no? En este caso vendría a ser esta flecha de aquí, que es la luz reflejada por la superficie, ¿no? Entonces, cuando tengo una hoja de color blanco, por ejemplo, el brillo es de 100 candelas sobre metro cuadrado, ¿ya? Ahora, con el mismo foco, pero si yo coloco una hoja un libro de color negro, ¿será que va a reflejar la misma cantidad que la hoja de color blanco o va a reflejar menos? ¿Qué dicen? Menos. Menos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, refleja menos luz, menos intensidad, perdón, ¿no? Por ejemplo, entonces las hojas de color negro van a tener menos brillo y en este caso solamente es de 5 candelas sobre metro cuadrado. Entonces, mientras más refleja la luz, más luminancia tiene. Y eso ustedes lo ven en cualquier, ¿no? Por ejemplo, ya que a su compañero le gusta hablar de autos, cuando está el auto 0 kilómetros, ¿cómo es el brillo, la luminancia? ¿Se dan cuenta cómo es o no? Se ve más bonito, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque Cuando está el auto pulido. ya... ¿Cuál? Porque está pulido también y eso le ayuda a reflejar la luz. Incluso de noche, Exactamente. de lejos se nota. Ya, y cuando ya el auto tiene 10, 20 años y no lo lavan mucho, ¿cómo es la luminancia o el brillo? Se vuelve opaco y no refleja mucho. Ya. Hay veces incluso un auto en una carretera cuando no está bien pulido, es difícil de verlo también, ya a no ser que esté bien cerca. Ese sí es un problema. Muy bien. Bueno,
Eso entonces es la luminancia o brillo, es la intensidad de luz que refleja una superficie y se mide en candelas sobre metro cuadrado. ¿Una pregunta? Fíjense, miren, hay un aparato que mide el brillo y se llama luminancímetro, ¿ya? Y es para medir, obviamente, el brillo de las superficies, como se dice, ¿no? Entonces, esto, fíjense, aquí está el sensor, esta parte de aquí está el sensor, y aquí me marca, ¿no es cierto?, 1,1620 candelas sobre metro cuadrado, sería 1,62 kilocandelas, dice, entonces sería 1,1620 candelas sobre metro cuadrado. Entonces, esto se mide el brillo de cualquier superficie, ¿no? Esto lo uso, por ejemplo, en los canales de televisión. No sé si alguna vez han visto en la televisión cuando enfocan con la cámara de televisión a alguien, por decir que no se lavó la cara o trabajó, ¿cómo se le ve el rostro? ¿Han visto, jóvenes? Con mucho brillo, ¿no? Y los presentadores de televisión, ¿cómo se los ve el rostro y esa parte? Menos brillo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, el brillo es medible, ¿ya? Aquí hay unos valores de brillo que deben tener algunas superficies para que no sea muy molesto al ojo. Una calle bien iluminada, fíjense, tiene que tener 2 candelas sobre metro cuadrado de brillo. Papel blanco, 100 candelas. Papel negro, 15. La luminancia ideal de paredes de oficina tiene que estar entre 50 a 100 candelas sobre metro cuadrado. El techo tiene que tener de 100 a 300. La máxima iluminancia admitida para pantallas de video tiene que ser de 200 candelas sobre metro cuadrado. Esos son los valores de luminancia. ¿Alguna pregunta? Sobre luminancia. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Bueno, sigamos entonces sobre luminancia. Otra forma de calcular la luminancia, fíjense, es debido a que lo difícil es saber cuánto de luz refleja una superficie, ¿no? Cuánta es la intensidad reflejada por una superficie, eso no lo puedo saber, ¿no es cierto? Entonces hay una ecuación para hacerlo más fácil, el cálculo del brillo de las superficies, y es esta de aquí. Dice que la luminancia es igual a P, que es grado de reflexión, por E, que es la iluminación, dividido entre pi, ¿no? El grado de reflexión de algunas materiales, fíjense, tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, el blanco tiene 70%, brillo 50-70, el gris tanto, y con esos datos yo introduzco, ¿no es cierto?, en la fórmula, estos datos de aquí, introduzco aquí, y obviamente necesito E es la iluminación, y con esa fórmula determino lo que es el brillo de una superficie, ¿ya? Esta es la fórmula más utilizada porque aquí tengo valores de qué porcentaje de luz refleja una superficie, el color o material. Entonces, esta es la fórmula más utilizada para calcular la luminancia. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, entre 70 y 75, ¿cuál sería el grado de reflexión con exactitud a utilizar para un cálculo? El blanco quiere decir que varía entre 70 y 75, entonces puedo usar 70 o 71. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro esto de luminancia. Y este es el ejercicio, fíjense. Dice, calcular la luminancia o brillo de una pared de color blanco que está iluminada con 400 lux. Indicar si el valor de la luminancia está dentro de los valores recomendados, dice, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, a ver, ¿cómo haría este ejercicio de aquí? Me pide el brillo o la luminancia. Entonces, tengo que ver los datos que tengo para calcular la luminancia. Entonces, necesito, ¿no es cierto?, datos, y la luminancia, ¿no es cierto?, era igual a esta formulita. ¿Qué datos necesito según esta formulita? Grado de reflexión. Ya, el grado de reflexión. El grado de reflexión. Bueno, me dice que la pared es de color blanca, ¿no es cierto? Entonces, para el color blanco, ¿cuánto es el grado de reflexión? ¿Se acuerdan o no? 70%. Entre 70 y 75. 70 y 75. Ya, 70%. La iluminación es E. Entonces, tengo todos esos datos y simplemente reemplazo, ¿no? El grado de reflexión es 70%, que vendría a ser 0,7, ¿no? 0,7, la iluminación son 400 lux, y dividido entre pi, ¿cuánto sale eso? 89,13. 89 candelas, ¿no? Entonces la luminancia son 89 candelas sobre metro cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice este valor? Si comparando, ¿no es cierto? Según tabla dice que lo ideal tiene que ser entre 50 a 100, ¿no? O sea, si tengo mucho brillo, es molestoso para los humanos también, ¿sí o no? O sea, si tengo mucha iluminación, molesta. Ustedes dijeron ya que cuando están en la calle y tienen mucha iluminación, ya tienen que usar gafas negras, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las paredes. Si ustedes ponen muchas luces a una oficina, en vez de ser, digamos, agradable, va a ser molesto, ¿no? Eso es porque tiene mucho brillo, mucha luminancia. Lo ideal dice que tiene que ser, oficinas, por ejemplo, de 50 a 100 tiene que ser la luminancia. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. En los grados de reflexión teníamos el intervalo entre 70 y 75. Aquí utilizamos el de 70. Si en nuestro cálculo, digamos, yo utilizo el 75, ¿no pasaría nada? ¿Estaría bien igual? No pasa nada, porque si quiere póngale aquí 70, va a variar obviamente, ¿no? Pero fíjese cuánto varía, ¿no? A ver, calcule con 75 cuánto sale. ¿Cuánto le da con 75? 95. 95, ¿no? Entonces, 6 más, digamos. Pero yo le voy a dar un valor exacto, ¿no? No le voy a decir así entre tal rango, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre brillo? ¿Está claro, Inge? No, Inge. Bueno, ese entonces es el brillo de la superficie. Entonces, fíjense en lo que vimos hoy día es el flujo luminoso, vimos la eficiencia luminosa, vimos la iluminancia, vimos la intensidad luminosa y vimos la luminancia, ¿no? Son esos conceptos. El flujo luminoso es la cantidad de luz que da una luminaria, la eficiencia es la relación de la cantidad de luz respecto a la potencia eléctrica consumida. La intensidad, ¿no es cierto?, es concentrar la luz en un ángulo menor, mayor intensidad. La iluminación es la cantidad de flujo luminoso que llega a una superficie, dividido entre la superficie, y la luminancia o brillo es la luz que refleja una superficie, ¿no? Entonces, vimos todos esos conceptos. ¿Alguna pregunta sobre esos conceptos de ahí? Y mi papá. ¿Está claro, Inge? Bueno, vamos al segundo subtítulo, entonces, que son lo que se conoce como leyes y curvas, ¿ya? Y vamos a la primera ley, que se llama la ley de la inversa
de los cuadrados, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste esta ley? Fíjense, dice que esta ley dice que se utiliza para calcular la iluminación a una distancia 2, si previamente se conoce la iluminación a una distancia 1, ¿no? Entonces, en este ejemplo de aquí yo tengo una gráfica, fíjense, en donde el punto luminoso está aquí. Aquí está el foco, ¿ya? Y esta es la distancia 1, y tengo la iluminación 1, esta es la distancia 2, iluminación 2. ¿Dónde creen que voy a tener más iluminación? ¿A la distancia 1 o a la distancia 2? Distancia. ¿A qué distancia? A la Distancia 1. distancia 1. Distancia 1, ya, muy bien. La iluminación va a ser mayor mientras más cerca estoy del foco, eso es obvio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, eso es lo que tengo en esta gráfica. También en esta gráfica tengo estos de aquí, estas flechas que me representan la intensidad. Por ejemplo, aquí tengo una flecha, 2, 3, 4. ¿Cuánto tengo en total? A ver, 5, 6, 7, 9. 8, 9, ¿no es cierto? Tengo 9. Y aquí, en E1, ¿cuánto tengo aquí? ¿Cuánto tengo? 9 igual, ¿no es cierto? Sí, tengo igual 9, ¿no es cierto? También Sí. 9. Ya, entonces quiere decir que la intensidad a la distancia 1 a la distancia 2 son iguales, pero lo que no es igual es la iluminación. Entonces, fíjense, de la definición de iluminación, la iluminación E se definía, ¿no es cierto?, como flujo sobre área. La iluminación es flujo sobre área. De aquí el flujo va a ser igual a iluminación por superficie. ¿Ya? Entonces, el ángulo sólido se define como iluminación por superficie. El ángulo sólido, si se recuerdan, se define como área sobre radio al cuadrado, ¿no? Área sobre distancia al cuadrado, esa es la definición de ángulo sólido. Y la intensidad de la luz se define como flujo luminoso sobre ángulo sólido, fíjense, esa es la definición de intensidad, flujo sobre ángulo sólido. Entonces voy a reemplazar la ecuación 2 y la ecuación 1 en la ecuación número 3. Entonces, cuenta de colocar flujo luminoso, voy a colocar esto, ¿no? Que es E por S. Y cuenta del ángulo sólido, voy a colocar este de aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación número 3? Va a quedar igual de la siguiente forma, fíjense. Reemplazando la ecuación 2 y 1 en la ecuación 3, voy a tener que la intensidad va a ser igual a E por S dividido entre el ángulo sólido, que es S sobre D al cuadrado. Aquí se eliminan, fíjense, se eliminan S, y voy a tener que la intensidad va a ser igual a, la intensidad, fíjense, va a ser igual a E por distancia al cuadrado. O resumiendo, E va a ser igual a intensidad sobre distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la iluminación, ¿no es cierto? La iluminación depende de la intensidad y depende de la distancia. A mayor distancia, menos iluminación, así como dijeron ustedes al principio, ¿no es cierto? Esta es una nueva fórmula para calcular la iluminación en función de la intensidad y la distancia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, como ya dijeron ustedes, ¿no es cierto? A la superficie E1 y E2 la atraviesan estas flechas de color rojo que representan a la intensidad. Entonces, como ustedes dijeron ya que la intensidad en esta superficie es la misma que en esta superficie. ¿Ya? O sea, la intensidad es la misma. ¿Por qué? Porque cuenten las flechas, son las mismas flechas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la intensidad a la distancia 1, según la fórmula que tengo aquí, va a ser igual a la iluminación 1 por distancia 1 al cuadrado. Y a la distancia 2 va a ser igual a iluminación 2 por distancia. Como la intensidad es la misma a la distancia 1 y 2, puedo igualar estos dos, ¿no es cierto? Puedo igualar y tener, fíjense.
intensidad 1 por distancia 1 al cuadrado es igual a intensidad 2 por distancia 2 al cuadrado. Y despejando queda esto. Esto es lo que se conoce como ley de inversa de los cuadrados. E2 sobre E1 es igual a D1 sobre D2 al cuadrado. Se conoce como ley de inversa de los cuadrados. Para calcular la iluminación a una distancia T2 cualquiera, si previamente sé la iluminación a una distancia 1. Por ejemplo, si yo sé la iluminación a 2 metros de un foco, con ese dato yo puedo calcular cuánto va a ser la iluminación a 5 metros, 6 metros del foco. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esta fórmula, jóvenes? Está claro, Inge. Ya. Muy bien, entonces vámonos ahora entonces a hacer ejercicios con estas dos fórmulas, ¿ya? Que es ley de inversa de los cuadrados. Aquí está el ejemplo, fíjense. Dice que se tiene un punto luminoso que tiene una intensidad de 36 candelas y me pide calcular la iluminación sobre una superficie a 1 metro de distancia, a 2 metros de distancia y a 3 metros de distancia, ¿no? Entonces, para calcular la iluminación a 1 metro de distancia, utilizo la fórmula, ¿no? Que dice que la iluminación es igual a la intensidad sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto saldría la iluminación a 1 metro de distancia? ¿Cuánto sale, jóvenes? 36. Ya. 36 candelas dividido entre 1 metro cuadrado me sale 36 lux. Y a 3 metros. Lo reemplazo aquí el 2, ¿no? Y a 3 lo reemplazo ahí a 3 metros, ¿no es cierto? Puedo utilizar, por ejemplo, a 2 metros, utilizando esta fórmula, ¿cuánto me saldrá? 9 lux. Ya, aquí voy a anotar, a 2 metros me sale 9 lux. Y a 3 metros, 4 lux. a 3 metros, 4 lux. Pero yo lo voy a hacer con la nueva fórmula, ¿no? Que es aplicando la ley de inversa de los cuadrados. Entonces, a 2 metros me tiene que dar 9 lux y a 3 metros me tiene que dar 4 lux. Entonces, ¿cuánto va a ser a 2 metros? E2 sobre E1 es igual a D1 sobre E2. Aquí, ¿qué despejo de aquí? E2, ¿no? E2 va a ser igual a E1 por D1 sobre E2. ¿Cuánto sale reemplazando esos valores? 9 lux. 9 lux. Lo mismo tengo que hacer a 3 metros, ¿no? Y a 3 metros, ¿cuánto va a salir? 4. E3. ¿Ah? Con la ley de inversa de los cuadrados o aplicando esta fórmula sale 4 lux. ¿No? Sí. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la ley de inversa de los cuadrados? ¿Alguna Entendido, pregunta, Inge. Ya. Muy bien, entonces vamos al siguiente subtítulo. Iluminación horizontal e iluminación vertical, más conocida como la ley del coseno. ¿Ya? ¿Qué es la iluminación horizontal y la iluminación vertical? ¿Ya? Su nombre dice, ¿no? Iluminación horizontal. Por ejemplo, yo aquí en el lugar donde yo estoy, tengo un foco en el techo, ¿ya? Y fíjense en esta hoja, miren, voy a poner así, ven mi hoja, ¿no es cierto? Cuando está la hoja en esta posición, yo tengo la iluminación que es horizontal, se llama, ¿no? A ver, no sé si ven la iluminación sobre esta hoja. ¿Ven la iluminación o no? Sí. ¿No? Sí. Ya. Ahora fíjense, miren, yo no voy a variar la distancia del papel al foco, pero lo voy a poner la hoja así.
Notan que tiene diferente iluminación respecto a sí, miren. Bueno, no se nota Sí. mucho, pero cuando está en esta posición, se llama iluminación vertical. ¿Ya? O sea, iluminación vertical es así y así es iluminación horizontal. Eso, entonces, ¿cómo se calcula? Ya no voy a hacer la demostración aquí, ¿ya? ¿Cómo se lo hace? Fíjense, y simplemente le voy a dar la fórmula, ¿ya? ¿No? ¿Ya? La iluminación horizontal es igual a la luz dividido entre h al cuadrado. ¿Qué es h? Es la distancia del foco al piso, por el coseno al cubo de alfa. O sea, alfa es el ángulo donde yo quiero calcular la iluminación horizontal, porque ya su compañero lo dijo, ¿no es cierto? La iluminación varía en cada punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular a este ángulo alfa, la luz va a llegar así, la intensidad va a llegar así, ¿no? Va a llegar, por decir, con 45 grados, o no sé, ¿no? Pero si yo quiero calcular aquí en este punto, ¿no es cierto? La intensidad obviamente va a llegar a otro ángulo respecto a la vertical, ¿sí? Tengo diferente ángulo, ¿no es cierto? Y aquí abajo voy a tener otro valor de iluminación porque el ángulo ya es 0 grados, ¿no? Respecto a la vertical, ¿no es cierto? Entonces esa es iluminación horizontal. Y la iluminación vertical vendría a ser la iluminación, por decir, sobre esta pared, ¿no? Sobre esta pared que está aquí, por decir, ya. Eso entonces es iluminación horizontal e iluminación vertical. ¿Alguna pregunta sobre estas fórmulas de iluminación horizontal y vertical? ¿Está claro, Inge? Bueno, vamos a un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí está el ejemplo. Una superficie está iluminada por una fuente luminosa puntual 80 candelas, dice, en todas las direcciones, y está a 2 metros de altura respecto al piso. Calcular la iluminación horizontal y vertical para los siguientes ángulos, 30 grados y 0 grados, ¿no? Entonces, viendo la gráfica, la iluminación tanto horizontal como vertical a 0 grados vendría a ser, a 30 grados vendría a ser aquí. ¿Y dónde será 0 grados? A 0 grados va a ser aquí en el punto N, justo debajo de la luminaria, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo se calcula la iluminación horizontal y vertical? Estas son las dos fórmulas. Y aquí tengo que reemplazar simplemente el ángulo alfa, porque la intensidad y la H son constantes en este ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, para 30 grados vendría a ser el punto M, ¿no es cierto? Entonces, simplemente reemplazo alfa 30 grados y calculo. La iluminación horizontal va a ser igual a 80 por el coseno al cubo de 30 grados sobre h, que es 2 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? 12,99. Ya, 12,99, ¿no es cierto? Y la vertical, reemplazo en la fórmula de vertical, reemplazo los datos, ¿no? 80 por coseno al cuadrado de 30 por el seno de 30. ¿En cuánto sale eso? $6,49. ¿Seguro? 7,5. 7,5. Ya, entonces eso es sobre el piso. En el punto que está aquí de verde sobre el piso es 13 lux y sobre la pared sería 7,5 en ese lugar. ¿No? Lo mismo tengo que hacer para 0 grados. ¿no? Reemplazar el ángulo por 0 grados y la iluminación horizontal, por ejemplo, va a ser 80 por coseno al cubo de 0 sobre 2 al cubo. ¿Cuánto es coseno al cubo de 0 grados? 1, ¿no? ¿Cuánto me va a salir la horizontal entonces? ¿Cuánto sale la iluminación horizontal, jóvenes? 20. 20, ¿no? Que es el máximo valor, ¿no? ¿Y la vertical cuánto va a salir?
Cero. Cero, ¿no? Eso es porque si yo coloco, digamos, en la pared de aquí no hay iluminación porque lo coloco una hoja yo aquí y los rayos de intensidad de la luz se van a pasar así, ¿no? No van a rebotar a esta pared, ¿no? Porque está en forma vertical, ¿ya? Por eso sale cero, ¿no? Preguntas sobre iluminación horizontal e iluminación vertical. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces vámonos al siguiente subtítulo. Curvas de distribución luminosa. ¿Ya? ¿Qué es una curva de distribución luminosa? Es un diagrama donde se representa la intensidad de la luz de una lámpara o luminaria. Dice. Esa es una curva de distribución luminosa. Es una gráfica donde se está representado la intensidad de la luz de una lámpara o luminosa. ¿Ya? Cada luminaria tiene en particular su propia curva de distribución luminosa. Y, por ejemplo, aquí tengo una curva fotométrica de una lámpara incandescente. Ya fíjense, ¿no? Esto es la curva de distribución luminosa. ¿Qué es una curva de distribución luminosa? Con la curva de distribución luminosa, yo puedo saber en qué dirección va la intensidad de la luz de esa luminaria. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren, aquí hay la mayor intensidad de luz que es hacia abajo, ¿no? Aquí miren al costado de la luminaria hay poca intensidad de la luz, ¿no? Eso entonces es una curva de distribución luminosa. Me indica dónde está dirigido la intensidad de la luz de esa lámpara. Por ejemplo, si yo grafico esto de aquí, voy a tener lo siguiente, ¿no? Y aquí hay valores, ¿no? Dice 50 candelas, 100 candelas, 150 candelas, dice, ¿no? Esos son los valores de la intensidad, digamos, de 150 candelas, por ejemplo, así vendría, ¿no? Entonces, intensidad. Vamos a ir a un ejemplo para que quede claro, digamos, qué es una curva de distribución luminosa. Este es el ejemplo, miren, fíjense, tengo un bombillo incandescente y dice, es una curva de distribución. Inciso A, determinar el valor de la intensidad luminosa máxima e indicar a cuántos grados está esa intensidad. El inciso B, determinar el valor mínimo de iluminación. A ver, viendo esta gráfica, ¿dónde será la intensidad máxima de luz? ¿En qué dirección? ¿En qué punto? Jóvenes. A 0 grados. Ya, 0 grados, fíjense, tengo 100 candelas, más o menos 110, por decirlo, 105. ¿Será 0 grados? 25 grados, ingeniero. Eso, fíjense, miren la gráfica, viendo la gráfica, en este punto de aquí, miren. ¿Cuánta es la intensidad? Mira aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 140. ¿Y este ángulo cuánto dijeron que es? Mira, aquí es 0, aquí es 10. 20. 20, ¿no? Tal vez un poquito más, ¿no? O sea, 23, 24 grados. Entonces, la respuesta, ¿cómo va a ser? Fíjense. La máxima iluminación y máximo es igual a 140 candelas. ¿Sí? Ese es el inciso A. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? $25 grados. ¿Sí? El inciso B, ¿cuánto será la iluminación mínima? ¿Y dónde estará ubicada esa iluminación mínima? ¿Quién me puede decir?
Sale 90 ¿Dónde? y 60 lux y 60 candela. 60 candelas, 90. Aquí. No, aquí miren, ahí es la iluminación mínima, que vendría a ser 60, ¿no? Entonces la iluminación mínima es 60 candelas. Y el ángulo 90 grados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este ejercicio de aquí? No, Inge. Todo bien. Ya, eso entonces es una curva. O sea, la curva no es para hacer cálculos, ¿no? Simplemente le dice en qué dirección está yendo la luz de una lámpara o luminaria. ¿Ya? Cuando uno lo compra sabe eso, ¿no? Más o menos. ¿En qué dirección va a dar luz la luminaria? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo ejemplos, ¿no es cierto?, de curvas fotométricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta luminaria, esta es su curva. Entonces, más luz va hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? De esta lámpara, esta es su curva. De este foco lo mismo. De este lo mismo. De este lo mismo. Entonces, la luminaria tiene cómo se distribuye la luz, ¿no? En qué dirección va. Esas son las curvas fotométricas. ¿Una pregunta sobre esta gráfica de aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, ingeniero. Claro. Ya, aquí están otras luminarias. Esto ya vieron con el otro profesor, los que son repitentes, ¿no es cierto? ¿No? Jóvenes. Esto ya vieron, ¿no, jóvenes? Bueno, aquí un ejemplo dice, determinar cuál luminaria tiene la curva de distribución luminosa similar al que hay en el aula. Bueno, no estamos en aula, ¿no? Pero en su casa, fíjense, ¿a cuál creen que se parece la distribución luminosa de la lámpara o luminaria que están usando en su casa? ¿No? ¿Será de este grupo o del anterior grupo de la diapositiva? ¿No? ¿O de este grupo? ¿No? ¿A cuál se parece, jóvenes? Iluminación mixta. Mixta. ¿Cuál es la mixta? Ah, ya que va a todas direcciones, quiere decir. Bueno, Sí, sí, en mi esta, caso es el foco que es redondito. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, Inge. Todo claro. Ya, muy bien. Esto es lo que decía su compañero, ¿no? Bueno, no vamos a ver mucho esto porque es más teoría. Por ejemplo, aquí la iluminación son 300 lux. En cualquier parte de esta línea que tengo aquí, en cualquier parte es 300 lux, ¿no? Aquí debajo del foco, ¿cuánto es? 500, ¿no? ¿Sí o no? Me explico, ¿no? Es lo que decía, cada punto tiene su valor de iluminación, no es que ¿no? Entonces, esta es una curva de isolux que me muestra, ¿no?, la iluminación sobre una superficie, ¿no? Pero esto solamente se hace con programas, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya cuando estemos por acabar el tema número 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Todo claro, ingeniero. Bueno, ahora vamos a ver lo que son lámparas y luminarias. ¿Qué horas son? 9:30, ¿no? Temprano todavía no. ¿De qué horas son las clases, jóvenes? Las 22 pm. Solo era hasta las 9. No, es Hasta las 10, ingeniero. A las 22. Ya. Vamos a hacer este subtítulo de luminarias y lámparas y lo vamos a dejar ahí, ¿les parece? Sí, ingeniero, si quiere lo dejamos aquí igual y ya empezamos mañana de aquella. Sí, ingeniero. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo Sí, siguiente, ingeniero. entonces, miren. Vamos Me a hacer están lo apagando siguiente, las jóvenes, miren. luces. ¿Cómo se va a pagar? Jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Este es teoría, miren, ya, por favor, le voy a dejar que lean, voy a pasar solamente, miren, lámpara, dice, se define como equipo que da luz, es bien sencillo esto, ¿no? Entonces, miren, es teoría, todo esto son lámparas, se llaman, ¿ya? Todo esto se llaman lámparas, ¿ya? Dice que se define, bueno, voy a mostrar la foto, esta es luminaria, ¿qué diferencia hay entre luminaria y lámpara? ¿Ven la diferencia o no? Este es lámpara y este es luminaria, ¿qué diferencia ven en la foto? Hola, jóvenes. Que la lámpara es La uno solo y la luminaria tiene varias Eso, la lámparas. luminaria ya cuando está completo, ¿no? Fíjense, cuando está con su espejo para reflejar la luz, eso se llama luminaria, con sueltito es una lámpara, ¿no? ¿No es cierto? Porque así no lo vamos a colocar en una oficina, este tubo fluorescente, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener toda esta estructura para que, obviamente, modele bien la luz. Entonces van a estudiar esto, la luminaria, sus partes de la luminaria, y mañana vamos a empezar, a ver dónde vamos a empezar. Aquí vamos a empezar ya en temperatura de color, para que, y con eso estaríamos terminando la clase de hoy, ¿no? Obviamente, previa estudio de ustedes, como se dice, de todo lo que es aquí hasta la página 39 sería. Mañana empezamos en la 40. ¿Les parece así? Correcto, ingeniero. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, entonces mañana, por favor, me hacen acorde en la 40, vamos a empezar ya. De aquí empieza un poco medio teoría y esto lo vamos a hacer más rápido. ¿Ya? Bueno, quedamos ahí, jóvenes, entonces. Mañana comenzamos en la página 40. ¿Ya? Está bien, ingeniero, que pase buenas noches. Gracias, Listo, jóvenes. ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ya, hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Papi. Chupame muñeco. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le fue? No me informó.